obviamente se ha... Han entregado una preocupación, señora presidenta, a mi despacho, 28 cartas de preaviso a dirigentes afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de Electro Oriente, Loreto y anexos, aduciendo posibles irregularidades en contra de la empresa, las que se resumen. Dice que ellos han paralizado intempestivamente sus labores, pero hay cartas de preaviso contra estos dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de Electro Oriente S.A. Yo le pediría que, conforme a ley, el Ministerio de Trabajo pueda ver si se está cumpliendo ahí y respetando los derechos laborales o no, ¿no? Y finalmente que, aprovechando la presencia del ministro, presidenta, los trabajadores de la Asamblea Nacional de Rectores tienen algunos contratos CAS, parece que los quieren despedir, a pesar de que el Ministerio de Educación ha dicho que se les pueda ceder la posición contractual, ya que no sea la ANR el empleador, sino sea el Ministerio de Educación. El mismo Ministerio de Educación está indicando que pueden ceder la posición, que puede ser el nuevo empleador del Ministerio, y a pesar de eso se les quiere despedir, pese a que solamente contratos hasta diciembre de este año. Los trabajadores piden quedarse hasta diciembre de este año para ayudar al Estado a que no se paralice este sistema de universidades, y después en enero verá pues el Ministerio si los contrata o no. Quizás aprovechando la presencia presidenta del ministro pueda poner sus buenos oficios para hacer cumplir estos contratos CAS y de manera que no se perjudica en estas fechas que son importantes para las familias peruanas, darles intempestivamente el corte del contrato y dejarlos en el aire. No cuesta nada, presidente, ellos van a seguir trabajando, mantenerles su contrato hasta el mes de diciembre de este año. Gracias, presidenta, y agradezco la atención del señor ministro de Trabajo. Sí, gracias, congresista Lescano. Solo debemos precisar que al inicio de la sesión hemos recibido ya y hemos cedido la palabra por 5 minutos al señor Jorge Quiñones Espinosa, representante de los trabajadores de la Asamblea Nacional de Rectores, que han planteado y también tienen cursado un oficio a la comisión, que han planteado esto mismo que usted señala. Vamos a dar la bienvenida al congresista Tubino y cedemos la palabra a la señora congresista Taib Villacorta. Gracias, presidente. Ministro y a los funcionarios que lo acompañan. Tengo algunas inquietudes que me gustaría que se lo pueda resolver. El 26 de abril del 2013 se aprobó la ley que concede el derecho de licencia a trabajadores con familiares directos que se encuentran con enfermedad en estado grave o terminal o sufren accidentes graves. Sé que es un tema de costos, pero dignamente creo que el familiar tiene derecho de decir chao y acompañarle hasta sus últimos días. Yo he mandado reiterados pedidos, ministro, a través suyo, presidenta, a los diferentes ministros que tuvieron esta cartera. He mandado además los alcances necesarios para el cumplimiento y aportes para el reglamento. Pero lo curioso de todo lo que he podido escuchar, y lo felicito, de la cantidad de premios que ha recibido el Ministerio de Trabajo, pero despedirse de un familiar es lo más duro, ministro. ¿De qué vale que el Ministerio de Trabajo reciba tantos premios y tenga una insensibilidad a dar cumplimiento a lo que ya se ha aprobado? Yo le rogaría, ministro, por lo menos un plan para ver de qué manera se puede sacar el reglamento y cómo se puede aplicar. El segundo punto, presidenta, para el ministro también, usted sabe lo que sucedió en el Hospital de Salud en Fiori. Una persona con diabetes murió en la puerta del establecimiento de salud. La ley 29414 en su artículo 15 dice: acceso a los servicios de salud, a recibir atención en su inciso A recibir atención de emergencia médica, quirúrgica y psiquiátrica en cualquier establecimiento de salud público y privado. La señora no tenía seguro, la señora no era una persona asegurada, pero tenía un coma diabético.
Pero no es solo el tema de que no la atendieron, ministro, a través suya, presidenta. Las puertas de emergencia de salud comprobadas, yo lo he podido verificar, y también el congresista Lescano en un hospital nuevo de Villa María del Triunfo, cerradas con reja, presidenta. Señor ministro, una sala de emergencia es emergencia. Usted tiene que entrar. ¿Cuál es el criterio que han elaborado para que las salas de emergencia, o desde cuándo, estén cerradas? Y incumpliendo lo que dice la 29.414, la 27, que por acá la tenía también, 27.604, que son leyes que se han puesto en las normas legales del peruano. Entonces son leyes vigentes, son leyes que el Poder Legislativo lo ha aprobado. Entonces yo quisiera, Presidenta, a través suyo al ministro, ¿qué es lo que podemos hacer para que no vuelva a ocurrir? La señora, los hijos no volverán a ver a su madre, pero que sea un ejemplo triste, doloroso, para que otras personas no pasen por lo mismo. El tercero y último punto, Presidenta, porque ya el tema de los trabajadores del hogar no me quedó claro, tal vez nos podría volver a explicar, no a nosotros, Presidenta, sino a los ciudadanos, a las señoras que están esperando un apoyo directo. Yo soy una persona muy cuidadosa y creo que no todos los congresistas también pago mis cuotas, voy a la SUNAT. El día que no pago puntual el seguro de mi empleada doméstica, me ponen multa. Entonces, algo tenemos que ayudar para aportar a las señoras que trabajan en nuestra casa y nos ayudan para poder estar acá nosotros sentados trabajando. Hay en el diario El Comercio de hoy día, Presidenta, ha salido lo que nosotros recibimos muchas veces en nuestras oficinas, la queja. Y quería transmitirle, porque de repente con tanto que hacer, y yo sé que usted trabaja muy duro y he sido testigo que a las 7 de la mañana ya estaba acá en el Congreso cuando era presidente, le quiero dar un alcance. También, y el ministro de Trabajo. Imagínense cuántos minutos tienen que esperar un asegurado después que le han dado la cita, entre 81 minutos y locales de salud 58 minutos de espera después que le han dado la cita. Significa que le dan a las 10, tiene que esperar 58 minutos. Sobre los días, Presidenta, es impresionante. 19 días de espera para que le den una cita. La cartera de usted tiene que ver con el salud. Y yo quisiera preguntarle a través suyo, ministra, ¿ha visitado algún hospital de salud? ¿Qué tal si nos vamos para que vea lo que es dramático, Presidenta? Terrible. Las personas se mueren en el pasillo y el salud no tiene dinero. El salud, los asegurados han aportado durante años. Señor ministro, yo creo que usted es una persona muy ejecutiva, chiquito pero poderoso. ¿Qué tal si vamos a ayudar a resolver con un plan de acción a mediano, corto y largo plazo? Yo creo que eso sería maravilloso, porque los asegurados cada día se están yendo y reclaman algo que es de justicia, tantos años de aporte para que terminen en una situación tan terrible que hemos podido verificar muchos de nosotros, porque tenemos que estar en las comisiones que tienen que ver con el tema de asegurado y el tema de salud. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Gracias a usted, congresista Tai. La palabra la tiene el señor congresista Rondón Fujinaga. Muchas gracias, señora presidenta. Responsabilidad de la contratación. No, emita su opinión, pues de los 8 puntos han llegado recién a 6.
día de mañana, más tarde, estamos designando al nuevo director ejecutivo del Consejo Nacional del Trabajo, pues eso evitó la paralización. El Ministerio de Trabajo determinará la propuesta del aumento o no de la remuneración mínima vital. Pero insisto, hay que ver algunos indicadores, ¿no? En cuanto a los despedidos, yo no soy muy partidario de una nueva lista, sino quizá una cuarta lista, una ampliación de la cuarta lista, no sé, pero es un tema más del Congreso de la República. Es un tema que requiere de una ley. Además, el congresista Lescano nos preguntó qué pasa con los inspectores de SUNAFIL en provincias, que perciben menos remuneración que los de Lima. SUNAFIL no tiene inspectores en provincias, son inspectores de los gobiernos regionales, algunos de los cuales con los altos índices de corrupción no han estado cumpliendo su función, y es por eso, congresista Lescano, que nos hemos trazado la meta de este año llegar a 8 regiones más. Estamos convocando a concursos de inspectores y tenga plena certeza que los que ingresen van a gozar de los mismos beneficios que gozan los inspectores de SUNAFIL en Lima, que ya tienen remuneraciones, como usted lo ha dicho, muy, muy aceptables, que llegan a veces hasta los 6.000 soles, ¿no? En cuanto a la renuncia de un trabajador, tengo entendido que renunció, y quiero ser enfático en algo, congresista Lescano. Lo dije en el evento de la CGTP. Existen derechos adquiridos constitucionalmente y por pactos y convenios colectivos. Y no hay cómo desconocer esos derechos. Entonces, no es cierto que sea a raíz de un comunicado, porque en algunos temas coincide con nuestra posición, que la ha hecho pública y expresa. Y menos aún, y lo descarto de plano, que haya intervenido el presidente de la República. El tema de las nuevas embarcaciones, congresista Lescano, tenemos un problema. Son trabajos temporales, ¿no? Y eso genera una distinta forma de regularlos. Pues tampoco, si el trabajo es temporal, al empleador podemos imponerle cargas permanentes. Se lo sacrificada de esa labor, aún a riesgo de su vida. Estamos trabajando ese tema, pero de hecho que tiene que tener una legislación diferenciada. Y en el tema de la Asamblea de Rectores y los temas puntuales que nos han traído, quienes tienen derechos adquiridos se les va a respetar, y creo que el Estado pues debe gozar de la experiencia de quienes han aprendido y no han estado en cursos en actos de corrupción. Entonces, es un tema que no es de mi sector, pero obviamente nos enteraremos y tendremos bastante celo en el control de sus derechos constitucionales. Con la congresista Cecilia Taid puedo coincidir y quizá discrepar en muchos temas, pero no podemos dejar de reconocer su profundo compromiso con los pacientes, sobre todo aquellos que tienen graves enfermedades. Y eso lo ha expresado a raíz de la gran mayoría de sus intervenciones en el Pleno de la República. Me ha planteado temas concretos. En el tema de las licencias, congresista, ya el Ministerio de Trabajo emitió opinión, se ha derivado a servir y le comunico que hemos tomado, según un informe que me dan, fue anterior a mi asunción, en cuenta la totalidad de sus aportes. Vamos a verificar, le voy a hacer llegar la opinión para ver si es cierto en su totalidad y ver qué más se puede hacer. Pero ya el Ministerio se pronunció y me informan los asesores teniendo en cuenta sus aportes. Los temas concretos de salud, etcétera, que sí son graves, pues podría implicar incluso el delito de abandono de personas en peligro. Le vamos a contestar con escrito, previa información de la institución sobre lo que pasó. Hemos tomado nota de sus dudas, desconocemos esos hechos y no podría improvisar con una respuesta que no sea precisa ni exacta. Y en cuanto a estas respuestas, quiero resaltar algo. La relación de respeto entre Congreso y Ejecutivo implica también respuestas oportunas. Hemos encontrado desde muchos años atrás más de 900 solicitudes de información. He formado un equipo especial cuya misión es únicamente dar respuesta, obviamente previo a las consultas,
a los requerimientos de los señores congresistas y el Congreso de la República y de las oficinas. Y de esas 900 solicitudes, a la fecha tenemos ya no más de 200 o 250, creo. ¿Por qué? Porque así tiene que ser. Soy congresista y tenemos que defender también los fueros del Congreso de la República. Me pide con su venia, presidente, una intervención la congresista Taíno. Muy breve, sí, señor ministro, congresista Taí. A través suyo. Ministro, como de salud depende de usted, ¿qué medidas va a tomar para que las salas de urgencias o de emergencias no tengan las rejas? Los pacientes necesitan ingresar cuando es un tema de emergencia y pedir a los asegurados y a los pacientes que no vayan solamente por una simple gripe, porque eso es lo que está ocasionando que decidan poner rejas, pero eso no es posible, no existe en ninguna parte del mundo que una sala de emergencia cuente con una reja y una puerta cerrada. Gracias, presidente. El señor congresista Lescano también quería hacer una interrupción. Presidenta, solamente agregar lo siguiente, ¿no? Que el crecimiento del país, y creo que el ministro lo puede verificar esto, no solamente se debe al capital, a la inversión, ¿no? Sino también a la fuerza de los trabajadores, al trabajo de los peruanos. Quizás ese es el punto en que aún todavía falta hacerle mayor justicia a las personas. Los inversionistas se llevan buenas ganancias y los sueldos de los trabajadores prácticamente quedan congelados porque la inflación se come estos esfuerzos que hace el gobierno de incrementar el sueldo mínimo. La inflación se lo come porque los sueldos de los alimentos van subiendo y los precios de los alimentos van subiendo, y además otros tipos de precios, señor, de otros productos. Entonces, ahí, ministro, yo creo que hay suficiente fundamento para hacer un esfuerzo y poder incrementar un poco más el sueldo mínimo, porque, reitero, la inflación se lo come y el crecimiento del país no solamente se debe a la inversión, sino a la fuerza laboral de los trabajadores. En segundo lugar, tan cierto es esto, ministro, que usted mismo está reconociendo. Está usted interviniendo muy bien, me parece que debe usted seguir haciendo los esfuerzos en tratar de resolver estas negociaciones que están en el Ministerio de Trabajo y que lo llamamos, donde hay decenas de sindicatos que están pidiendo, presidenta, incremento en sus jornadas. Y a veces el empleador les ofrece 30